Pero si te parece, Cata, ¿los presentamos? Exactamente. Bueno, a ver, les damos la bienvenida a César Barreiro, que es vecino y referente social del barrio La Cava. Organiza deporte para niños y niñas, fútbol y hockey, y colabora en un merendero al que asisten 150 chicos y chicas. Bienvenido, César. Está Chris Damon, que es vecino también del barrio La Cava, cantante y artista del sello discográfico Suena E. Y a Zurdo, que recién lo estábamos escuchando en el tema de apertura, que es vecino del barrio Santa Rita de Boulogne, rapero y artista del sello discográfico Suena E. Y a la querida María Claudia La Negra Albornoz, referenta de La Garganta Poderosa. Bienvenida, Negra. Gracias por venir, que encima vino y se tiene que ir de nuevo a Santa Fe. Un viaje largo, así que vino con las valijas directamente. Un lujo nos dimos de que haya podido venir hoy a Fuego. Bueno, gracias a los cuatro. Voy a empezar con Chris, si te parece. ¿Querés contar tu historia? ¿Querés arrancar del principio? Dale. Bueno, primero que nada, saludo para la gente de Villa La Cava. Bueno, yo soy artista urbano. Empecé en el año 2008 a hacer música. En el año 2008 sufrí la pérdida de uno de mis hermanos, que se llamaba Leandro Naim, que es el que tengo acá tatuado en la cara. Y nada, un problema de barrio, digamos, ¿viste? Algo normal, frecuente que puede pasar. A ver, yo no veo. ¿Tenés tatuado que el nombre ahí? Sí, este que está acá. Acá de lejos no lo veo. A ver, ¿lo podemos hacer en primer plano? Ahí llegamos. La cámara, entra. A ver si llegamos, ¿no? Nada, me lo tatué en la cara porque dije, quiero que lo conozcan. O sea, donde vaya, que esté presente conmigo y que sepan que es parte de mí. ¿Cuántos años tenías cuando pasó lo de tu hermano? Yo tenía 14 años y mi hermano tenía 6. Y recibió un balazo en la cabeza. ¿Y qué pasó en tu vida a partir de eso? Y yo todo ese dolor, toda esa impotencia, una carga de emociones, la tenía que sacar de alguna manera. Y al ser tan chico, siempre digo que gracias a Dios en ese momento era chico, ¿no? Entonces... ¿Ahora cuántos años tenés? Ahora tengo 25. A los 14 años, por así decirlo, de una manera vengativa, hice un tema contra el que había matado a mi hermano. Y bueno, nada, de esa manera traté de descargarme, ¿no? De todas esas sensaciones y emociones que yo sentía por haber sufrido ese acontecimiento. Entonces empecé a escribir. ¿Ya tenías eso te iba a decir, una inclinación artística? ¿Ya venías escribiendo o eso fue el disparador? Porque en mi familia, sí, el que no canta baila y el que no baila toca un instrumento. Son todos músicos. Y yo era el rebelde, yo era el rapero, nada que ver. Todos cantaban re bien, ¿viste? Yo rapeaba nomás. Pero naciste rodeado de la música. Ahora, sí. Chris, tuviste una época, nosotros estamos hablando un poco también de el problema de la salud mental en los barrios. Sí. Y vos hoy incluso colaborás con esos problemas a los pibes y pibas que se acerquen a donde vos estás. Y para vos, yo te he escuchado en otras entrevistas que has contado cómo la música te sacó de eso, porque a vos también te tocó experimentar. Y te quería preguntar si vos querés contar, si no, no. Sí, obvio. ¿Cómo fue que caíste y cómo fue que vos saliste? Porque un poco el punto de unión del disparador de esta charla, que es el relevamiento que también hacen los compañeros del Observatorio Villero, es que no hay Estado en los barrios populares cuando pasa algo así. ¿Qué te pasó a vos? Y primero y principal, como que la contención, ¿no? Qué importante es la contención en los barrios. Por ahí tenés personas que tienen una cultura un poco diferente a la sociedad en general. Entonces, esa contención siempre es necesaria para que el individuo o la persona que sea de un barrio pueda tener, digamos, otros conocimientos, otras culturas y de esa manera sepa cómo desenvolverse, ¿no? Porque por ahí vos sos de un barrio y sos muy pibe y no tenés a alguien que te esté diciendo las cosas como son, vos vas a actuar con lo que vos ya conocés y dentro de eso vas a elegir qué es lo mejor, pero no para los demás, para vos. ¿Entendés? Y eso es algo como que por ahí en ese entonces, cuando pasó lo de mi hermano, yo no lo vi, yo, por mi parte. Cuando falleció mi hermano, yo no tuve una contención de decir, bueno, acá tengo un lugar, tengo un centro cultural donde yo puedo ir a cantar, donde yo puedo hacer música, donde yo puedo expresarme. No había, o sea, quizás había, pero era muy poco. Y yo al ser tan chico, capaz que para mí no, ¿me entendés? Porque por ahí antes, no sé, por ejemplo, con César tenemos un proyecto ahí que estamos por armar un taller de rap también con el Zurdo ahí en La Cava. Y
Y O sea, vos se bancaban imaginate- entre ustedes. Exactamente. Nadie más. Hoy esa contención que nosotros necesitábamos cuando éramos más chicos, la tenemos hoy nosotros mismos, porque nosotros entre todos nos juntamos y tratamos de hacer que las cosas vayan cambiando y que esos chicos que pude haber sido yo, ¿no? Hace un tiempo atrás, que tengan esa contención y también tengan de alguien que ya esté en otra cultura y que le explique cómo son las cosas, para que conozca otra vida aparte de la que ya conoce. Cris, ¿cuál fue el momento en el que vos saliste del consumo problemático y dijiste, Sí. es por acá, nos tenemos nosotros, la verdad debería estar el Estado, pero por lo menos nos abrazamos entre nosotros? Y yo siento, para no mentirte, yo siento que todo eso me di cuenta más de grande. O sea, ponerle que a partir de los 22 o 23, como que empecé a darme cuenta de que yo al ser artista y ser una influencia, por así decirlo, para la gente de mi barrio, los jóvenes de mi barrio, yo tenía un poder y ese poder se puede usar para el bien o para el mal. Entonces ahí fue cuando opté, o sea, por rodearme de esa gente que también tiene, como ellos dos, por ejemplo, que tienen el mismo pensamiento que yo, de salir adelante, de crear oportunidades para los pibes, porque quizás yo no le estoy dando el laburo a un pibe, pero sí le estoy brindando un conocimiento que quizás él lo veía en otro lado, que se hacen en otro lado, pero no acá, donde nosotros somos. Entonces, está bueno que pasen estas cosas para que los pibes puedan salir adelante, porque cada cabeza es un mundo. Entonces, cada pibe pudo haber pasado una situación diferente, peor, un poco mejor, pero cada persona es un mundo. Bueno, ya vamos a seguir con tu Es un historia. abanico, sí. Zurdo, ¿querés contar la tuya? Bueno, si yo tengo que hablar de mí, bueno, yo crecí con un padre ausente, mi mamá trabajaba mucho y por ende yo me tenía que hacer cargo de mis hermanos. ¿Cuántos Eh, hermanos? Somos 5, pero yo tengo 2 que son más chicos que yo, que éramos los que vivían como con mi mamá. Y nada, crecí en eso, viendo cómo la familia de mis vecinos, mis compañeros de colegio, todo, me veían como que yo era lo peor, así por decirlo, porque era por ahí el que estaba más metido en lío y todo eso. Al poco tiempo mi mamá empezó a ir a la iglesia, empezó a cambiar como su vida y a mí me llamó mucho la atención el cambio rotundo que tenía mi mamá y empecé a ir a la iglesia y a raíz de eso también empecé a componer, empecé a hacer canciones con mensaje positivo, sin tener por ahí el recurso de poder grabar, era solamente escribir, pero nada. A raíz de eso también crecí viendo la realidad del barrio, cómo era todo, se tildaba todo malo, cómo actuaban de esta manera, entonces yo, si bien en un momento fui como calificado el peor del grupo, así por decirlo, y mi vida dio un giro de manera rotunda en sentido en buena, que nada, terminamos siendo por ahí todo lo contrario a lo que pensaban de mí. Zurdo, decís mucho que tenés mensajes positivos con la música y recién escuchábamos Otro Día. Yo no escuché todavía otros temas tuyos. ¿Qué contás en tus letras? Siempre que me pongo a escribir una canción, siempre trato de hacerla hablar a través de la experiencia de cosas que me pasan a mí. Y bueno, en este caso, Otro Día fue un momento de depresión que pasé a comienzo de año. Nada, me marcó mucho, yo jamás pensé pasar por esa situación. Yo creo que un poco la pandemia, el encierro, me habían despedido del trabajo sin una excusa y nada. ¿Te echaron durante la pandemia del trabajo? Sí, o sea, sin motivo alguno, porque cuando... ¿Vos dónde laburabas? ¿Eh? ¿Vos dónde trabajabas? Yo trabajaba en la municipalidad del lado del barrio y como que de la nada, de la noche a mañana dijeron que ya no trabajaba más y me había mudado hace poco y bueno, fue un poco de todo, acumular todo lo que fue el año del 2020. Yo creo que para nadie fue fácil y me pasó factura a comienzo de año, donde estaba, yo diría que mi peor momento y pasando por un momento que jamás pensé, y es más, yo desde mi posición siempre vi esa posición muy exagerada, por así decirlo, y
estuvo erróneo y yo creo que fue necesario pasarlo para entender a las personas que pasan por el momento de depresión. Ahora, en un momento de depresión, te pregunto, y yo les voy a preguntar a cada uno, ¿qué lugar encontraste vos en el barrio para poder apoyarte más allá de la música? Que entiendo que claramente es como un lugar donde vos encontrás sanación y cosas lindas, pero además de eso, ¿encontraste algún centro, encontraste algún programa del Estado o nada? No, en realidad lo mío fue más personal. Yo creo que la depresión me llevó a aislarme de toda la gente y por ahí afuera era pura sonrisa y adentro de mi casa era estar solo. Pero de esa manera siempre me vi solo y nada, yo, como le dije al principio, soy una persona muy creyente y creo que el único que sentí que tuvo una depresión fue Dios, así que... Ahora, César, te incorporo a vos. Él hablaba de las cosas positivas que transmitían las letras, ¿no? O en las canciones. Vos laburás con chicos, en un merendero, estás muy involucrado en acciones positivas también. Contá un poquito tu historia. Y yo arranqué, o sea, a mí me salvó el fútbol. Te salvó el fútbol. Yo a los 14 años no era nada, o sea, había dejado la escuela, todo. Y bueno, a los 18 fui a un club donde para jugar tenía que estudiar. Y bueno, Te reengancharon al estudio. me reengancharon al estudio y hice noveno nocturno y después hice todo completa la escuela, terminé la escuela y eso fue lo que me enfocó en mi vida. Y lo que yo siempre quiero es que, ojalá, ¿no? Que es muy difícil que todos los chicos terminen la escuela, porque te hace ver otro panorama. ¿Y qué viste en la pandemia, donde la gran mayoría de la pandemia no hubo clases, en el barrio? ¿Cómo fue? La pandemia hizo desastre. Se tomaron para mí malas decisiones. ¿Qué pasaba en el barrio? Todos hablaban de, ¿cómo se dice? Quédate en casa. De quedarte en casa, en las villas no. O sea, hablaban de quedarte en casa, de guardarte, pero en la villa no se puede. Nosotros, o sea, bueno, yo crecí en una casa 4x4, ahora gracias a Dios no, pero mucha gente de la villa vive en casa 4x4 y son 7. Y todo desde afuera es muy lindo, todo. Bueno, ahí está mostrando, ¿no? Veíamos un poquito lo que pasa en la Cava, de las más grandes, ¿no? De la zona norte, de las villas más grandes de la zona norte. Un poco las dificultades, las carencias. No tienen agua potable en algunos casos, llevan un bidón. La basura hay que llevarla, no la pones en la puerta de tu casa. O en un contenedor, la tenés que llevar arriba, ¿no? La tenés que trasladar. Y entre esas dificultades está la infraestructura también, lo que decís vos, ¿no? Una casa donde por ahí es un ambiente solo con mucha gente. Hablando de la pandemia, o sea, todos son laburantes, o sea, la mayoría son laburantes en el barrio. Y la escuela lo que hace es que los chicos estén 8 horas en la escuela mientras los padres van a laburar. Acá se le armó un quilombo tremendo a los padres porque tenían que laburar y los chicos estaban en la casa y no se podía ir a laburar. ¿Y cómo era el ánimo de los pibes? Que ahora quiero ir un poco con los números que vamos a charlar con la negra, pero ¿qué viste vos? Por ejemplo, entiendo que el merendero siguió funcionando más que nunca. No, el ánimo de los chicos era... O sea, primeros 5 días, 10 días felices, no van a la escuela, nada. Después, los 5 primeros días. Sí, después ya se complicó todo, ya no sabían qué hacer, o están encerrados jugando al jueguito, pero extrañaban la escuela full y no sabíamos por qué motivo no arrancaba si ellos estaban todo el día en la calle. O sea, en las villas no existía la pandemia, eso es lo que les quiero explicar a todos. A ver, cuando decís no existían por esto que marcás, ahora existían también, se contagiaban todos, ¿cómo era el tema del cuidado ahí? Eso fue raro también porque pensamos cuando se escuchaba que se moría mucha gente, no, en el barrio no, muy poca gente, o sea, murió gente obviamente, pero muy poca y muy pocos contagios. O sea que nos encerraron y... ¿Vos cómo la pasaste? Yo sin trabajo, peleándola, o sea, con el merendero se ayudaba a la gente, nos ayudábamos nosotros. Y le pregunto, pasamos muy mal. Le pregunto a los artistas, estas situaciones críticas o particulares, ¿no? Lo que fue la cuarentena, la pandemia, lo que es, sigue siendo, ¿de alguna manera los impulsa algún proceso creativo? ¿Les cambia algo o no? Y sí, porque
Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Una suposición. Yo estoy ahora en mi casa y veo mi entorno, salgo, porque como él, es verdad, te decía que en la villa no hubo pandemia, porque era verdad, vos salías a comprar o salías, porque no hay un control completamente de la policía ni nada de eso, entonces como que estás un poco más libre. Entonces, es un tema. Es un tema. Porque ¿cómo haces con lo que contaba él, con todos los chicos que se quedan afuera de la escuela? O sea, ¿cómo haces para retenerlo? O sea, no hay una autoridad, ¿entendés? Pero lo que hacían ustedes, digo, Sí. ¿los impulsó a escribir algún tema en particular, Y sí. a volcarse? ¿Sí? Viendo tantas cosas desafortunables para tu entorno, te inspira. Porque, o sea, te inspira quizá no de la mejor manera que nosotros quisiéramos, ¿no? Porque nosotros quisiéramos cantar en nuestras canciones de que, no sé, de que doña Marta se puso no sé, un kiosco, le fue bien. Ujú. O sea, nosotros queremos contar las cosas copadas del barrio. Pero ¿cómo hacemos para contar las cosas buenas del barrio si en el barrio no están pasando cosas Claro. buenas? Ahí quiero preguntarte a vos, Negra, porque te quiero preguntar cómo pasaste vos todo este tiempo de pandemia y también qué están viendo con respecto a la depresión, los consumos problemáticos. Estuvo Nacho Levi acá y dijo, ustedes no saben, no se está hablando, hay suicidios en las villas y los barrios populares de todo el país. Contanos un poco qué pudieron ver en estos relevamientos. Sí, escuchando a los pibes y viendo la realidad, viviéndola en el barrio, es como que pasamos por diferentes etapas y el tema de como que la salud mental está separada de la salud física. O sea, nosotras en los barrios populares por lo general ponemos el lomo. O sea, lo físico tiene muchísima importancia porque es, que tu cuerpo esté más o menos hace que vos tengas la diaria. Si vos te enfermás no podés salir a buscar la diaria. Claro. Entonces es como que la salud física tiene muchísima importancia y parece que la salud mental queda escindida, queda separada de esa salud integral. De esos cuerpos que además muchas de ustedes eran cocineras esenciales, claramente esenciales, porque era donde iban a comer todos los pibes del barrio. Sí, y después cómo nos organizamos, la comunidad, cómo se organiza en realidad para salvarse, porque si no, no nos salvábamos. Si hubo menos o más muertes es justamente porque había organización, porque había merenderos, comedores, porque había espacios de cuidado en donde también cuidábamos a las pibas y a los pibes, que como dice César, ¿no? ¿Cómo podés hacer la cuarentena si en realidad vos tenés que vivir la diaria, si no salís no comés? ¿Qué haces con las pibas y los pibitos? Ahora, Negra, te pregunto. Y es complicado. En verdad la pandemia profundiza una situación, ¿no?, de tema de salud mental, porque estamos hablando de carencias que vienen de arrastre mucho antes de la pandemia. No hay agua potable, lo que decía trasladar la basura, la infraestructura, algunos tienen chapa. Si vivís en unas condiciones realmente muy precarias, en muchos casos y Sí, en muchos lugares. Se sobrevive, digamos. Vamos sobreviviendo mientras seguimos exigiendo urbanización, mientras seguimos exigiendo salud, mientras seguimos exigiendo salario para las compañeras que están trabajando en los comedores, que trabajaron antes de la pandemia con un neoliberalismo que nos reventó la cabeza, en donde no había trabajo tampoco. Bueno, todo no eso las vacunaron tampoco primero, donde como las esenciales, vacunas ¿no? llegaron después. Así que nada, cuando nosotras vemos, por suerte, en la organización que tenemos y de la forma en que pensamos, para mostrarle a la sociedad, digo que no somos ni planeras, que no andamos haciendo nada, sino que nos comprometemos todos los días en un trabajo que es comunitario, que hay una parte de la sociedad que no lo termina de entender, ¿no? El trabajo comunitario de las esenciales, nosotros la perdimos a Ramona, que Ramona fue un cachetazo fuerte, como Ramona, muchas Ramonas. Bueno, hay que recordar, ¿no? Ramona pedía agua, ni más ni menos. Agua potable. Se ni murió más ni menos. pidiendo agua, mientras te decían lavate las manos para cuidarte. Denunciando la falta de agua en la 31, mientras de parte del gobierno de la ciudad decían otra cosa, que ya el agua funcionaba. Entonces, en esta organización y mirando los números, porque necesitamos mostrar una foto, es que el Observatorio Villero nos muestra esos números. ¿Cómo? Nosotros le preguntamos a las asambleas, tenemos 114 asambleas, vamos preguntando y haciendo de eso datos
Esto concretos. es en todo el país ya, En ¿no? todo el país. No en la Ciudad de Buenos Aires, ni en No la provincia, solamente, sino en todo el país. Pero la foto en la Ciudad de Buenos Aires es tremenda. Hay 52.000 profesionales de la salud mental en la ciudad. Sí. Si vos recortás esa foto y la ponés sobre la 21-24, hay en ese lugar 12 psicólogas y psicólogos, 70.000 personas ahí en la 21-24. Claro, no. Y hay 12 No darían profesionales de la abasto. salud. 12 profesionales y 70.000 personas.